Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Familia, nuevamente en podcast, aquí con mis amigos Abiu y Iván. ¿Qué tal están? Pues felices, contentos de poder grabar aquí la edición número 2, el segundo capítulo. Entonces, felices de ver qué es lo que Dios quiere traer a la mesa como una plática. Abiu, ¿cómo estás? Muy bien, igual súper feliz, súper contento. Yo sigo nervioso, pero amén a eso, ¿no? A que podamos estar aquí. Parte del camino, ¿no? Vamos aprendiendo. Como decíamos en el primer capítulo, todo esto es nuevo para nosotros, pero obedecemos a Dios y solo queremos compartir lo que pasa en medio de la familia de Cristo para que la gente se anime a ver el fruto de Cristo a través de la sencillez del Evangelio y dar su vida unos por otros, ¿no? Amén. Mucho lo que decíamos también siento es como cómo podemos, o sea, muchas de las cosas que siento que hemos vivido como iglesia, luego ha sido como de, ojalá hubiera habido como alguien grabando ese momento hasta con su celular, solo para que eso pudiera ser de bendición, o sea, para alguien, ¿no? Y también eso es lo que sentíamos también de estos espacios, que sea como vivir el tipo de conversaciones que tenemos en el día a día, poniéndole una cámara enfrente y también, o sea, pudiendo compartirlo con ustedes, ¿no? Sí, que creo que a los tres nos ha pasado que gente nos dice cómo no viví, experimenté o supe. Justo ayer cenábamos con unos hermanos que llevan muchos años sirviendo a Cristo en el ministerio, un matrimonio de pastores, y decía la esposa, ¿cómo no pude vivir esto o saber de esto X número de años atrás, ¿no? Y creemos que Dios ha honrado el pasado, ha honrado lo que ha sucedido en la historia de la iglesia, pero que si también no somos diligentes en compartir acerca de lo que Dios está haciendo, podríamos ser culpables de que en unos años otros digan, claro, cómo no supe, cómo no viví, cómo no experimenté. Y en esa obediencia estamos abriendo ahora sí que las cortinas de la iglesia, las cortinas de nuestras vidas, para que se pueda compartir, se pueda contagiar de la sencillez y de poder vivir en familia, de poder vivir con Cristo en el centro. Y podríamos arrancar por ahí, ¿no? De cómo es la congregación, puede ser la familia de Dios y también la novia del esposo, ¿no? Y cómo Jesús es el centro de todo esto. Sí, creo que algo que es difícil de entender, de este entendimiento, es cómo es que somos parte de una novia, de una iglesia, cómo es que somos hijos. Sin embargo, oremos para que Dios nos dé más entendimiento a todos, ¿no? Creo que es algo hermoso poder ver a Dios en todas sus facetas, no solamente como un Dios, sino también como un Padre, como un amado. Entonces queremos orar a ello. Y hoy específicamente queremos ver un poquito sobre cómo es que justamente la iglesia también es una familia. Ya que vemos que desde el inicio, cuando Dios creó a Adán y Eva, vemos que ya era una familia, era parte de esta familia en la cual ya eran dos. Entonces desde el principio podemos ver cómo Dios no solamente quería a una persona, sino quería a dos. Y ambos tenían sus propios roles, tenían sus propias responsabilidades, y ambos eran muy importantes, ya que ni Adán era el más importante ni Eva, sino que ambos tenían una responsabilidad y ambos se complementaban uno al otro. Entonces creemos que justamente hoy Dios está de alguna forma restableciendo lo que el mundo ha ido rompiendo. Es decir, hoy por hoy vemos cómo las familias se ha ido rompiendo, vemos cómo los padres ya no toman su lugar, madres que ya no toman su lugar, hijos que no honran a sus padres. Este mundo ha ido corrompiendo lo que es la familia. Y por ello creo que Dios quiere diseñar este nuevo, más que diseñar esta nueva cosa, es traer de nuevo lo que Él creó, que es una familia y es hermosa. Y esa justo es, siento que diste como en el clavo, o sea, con lo que dices, porque siento que con el paso, o sea, de los años, sí se ha ido perdiendo mucho como esta idea de iglesia como familia. Que aunque a lo mejor podemos llamarnos, hermano, ¿no? O sea, usar la palabra hermano, pero no vivimos el uno al lado del otro, o sea, como la vida de un hermano, ¿no? O incluso aquella figura paterna o que nos enseña, pero sin un involucramiento tampoco directo en nuestras vidas o conocer nuestras vidas, ¿no? En vez de que se vea como un papá, o sea, instruyendo también como a su hijo, ¿no? Siento que uno de los pasajes también clave que estábamos platicando, y de hecho, o sea, esto también viene desde hace tiempo, porque yo recuerdo muy bien, hace como un año que estábamos estudiando Cantar de los Cantares, ¿se acuerdan? Y
ahí salió también sobre la mesa, me acuerdo bien, estábamos en tu casa, Ro, y hablaste sobre este versículo que está en Apocalipsis 3:20, y que prácticamente es cuando está Jesús tocando la puerta, afuera, y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? O sea, el que abre la puerta, voy a entrar y voy a cenar con él. Y, muchas veces usamos este versículo en un contexto, que no es tal cual el contexto que viene ahí. Claro. Y es como, es que Jesús está tocando la puerta de tu corazón, entonces si tú abres la puerta de tu corazón, entonces Jesús va a venir a vivir dentro de ti. Y no es que no sea cierto eso, sí abrimos las puertas a Jesús, en nuestras vidas, pero es más que nada, entender que en las cartas de Apocalipsis estaban hablando a la iglesia. Y es como, ¿por qué tendría que estar Jesús fuera de su iglesia tocando la puerta diciendo, ábranme, ¿no? Que es como lo que vemos en el Cantar de los Cantares, cuando está el esposo tocándole la puerta a la esposa y le dice, hey, me está cayendo la lluvia aquí afuera, ábreme la puerta porque quiero estar contigo. Y la amada dice, ay, no sé, si me voy a parar ahorita, me cuesta, ya me acosté, estoy cómoda, ya me dormí. Sí. no sé si vaya a poder ahorita. Y sentimos que es justo la invitación ahorita de Cristo y lo que Él está haciendo con su iglesia. Queremos que Él sepa y se sienta honrado de que las puertas están abiertas para que Él haga y deshaga lo que quiera con su iglesia, ¿no? Porque al final la iglesia no le pertenece a un hombre, no podemos apropiarnos de la iglesia, incluso de la gente, como esta es mi oveja o algo por el estilo, sino entender que es un solo rebaño y el pastor de las ovejas es Cristo, ¿no? Amén. Amén. Y es tan importante esa parte porque en el corazón de Dios, como decía Viu, siempre estuvo la familia, ¿no? No es que querramos hacer énfasis en la familia porque así tomamos de nombre y tal, sino queremos hacer énfasis en el corazón de Dios para aterrizarlo a nuestras vidas y darlo a conocer con las personas. Que la gente realmente experimente el relacionarse con los embajadores de Dios, no porque aparentan un reino, sino porque viven un reino de amor, de justicia, aún rodeados de desamor y de injusticia. Como en Génesis vemos la familia de Dios a través de la reproducción y la población del mundo, que era el diseño original, ¿no? El poder tener a la familia. Pero luego de la caída, entonces vemos la restauración a través de la familia en Apocalipsis cuando llegan las bodas del Cordero. Entonces empezamos con familia, cerramos con familia y esta familia en el diseño original será la que eternamente esté cohabitando con Dios, ¿no? Con Cristo en el centro. Entonces, si Cristo es el centro de la eternidad, de la Nueva Jerusalén, donde de Él va a emanar la gloria y la luz de Dios, ¿por qué pues hoy no lo es en todo el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces buscar eso, que Él sea el centro y podamos vivir esa vida eterna hoy en lo terrenal. Me gusta algo que pensaba ahora, es que Cristo quería Dios quiere una familia, Cristo quiere una familia. Entonces cuando llegamos a Él, formamos parte de la familia. ¿Por qué lo digo? Porque a veces cuando nacemos en este mundo terrenal, nos tocan padres, madres, hermanos quizás, o que no están presentes, o que quizás no son los mejores que nosotros, que nos maltratan, o una familia no perfecta. Y creo que todos tenemos esa familia no perfecta. Ahora quizás un poquito más, otros un poquito menos, entre comillas. Sin embargo, eres parte de la familia. Tu papá va a seguir siendo tu papá, tu mamá va a seguir siendo tu mamá, tu hermano va a seguir siendo tu hermano. Entonces, creo que igual pasa en esto con la iglesia. Cuando venimos a ser parte del cuerpo de Cristo, son nuestra familia. Así, Rodrigo no me cae muy bien, o Iván, no sé. Por ratos. No, Iván no me parezca mucho cómo se viste o algo, que me gusta cómo se viste. Eso a veces pasa que, no, tú eres parte de la familia. Ya no importa si tú quieres o no, si tú amas a Cristo, eres parte de la familia. Ese es el pacto que Cristo quiere en ti. Entonces, creo que es importante. Y siento, antes de que entremos de lleno en el tema, siento que mucha gente ha experimentado de repente dentro de la iglesia, ya sea abusos o han experimentado a lo mejor alguien que les ha hecho daño o los ha hecho sentir mal. Y
O sea, ese es un momento en el que la gente empieza a experimentar aislamiento. O sea, dices, no, ¿sabes qué? Me hicieron esto, entonces nunca más. Entonces la gente se aleja del cuerpo y es un blanco, o sea, para Satanás. O sea, es un blanco para el enemigo, o sea, donde puede atacar cuando estamos aislados y cuando no estamos también, o sea, unidos como hermanos. Entonces es importante eso porque dices, bueno, si nos hemos arrepentido y hemos nacido de nuevo en agua y en espíritu, o sea, dentro de la familia de Dios, entonces, pues, ahora somos hermanos. Pero hace rato que estábamos platicando entre todos los que estamos acá, también los que están detrás de cámaras, todo el equipo, Valentina decía algo muy bueno sobre... ¿se me fue? Sobre el pacto. Sí, ya me acordé. Sobre cómo los amigos podemos elegirlos, ¿no? Es como, tú eres mi amigo y estoy en desacuerdo contigo, entonces, pues, ya no eres mi amigo, ¿no? Sí. Pero no es lo mismo con los hermanos, ¿no? O sea, con la familia, que es como de, bueno, estoy en desacuerdo contigo, me hiciste esto, y es como, sigue siendo tu mamá, ¿no? Sí. O sea, no deja de ser tu mamá o tu hermano. Entonces, también, que Dios, oro que Dios restaure, o sea, igual nuestra manera también de relacionarnos entre hermanos, de no desgarrar al cuerpo o aislarnos del cuerpo, sino aprender a vivir en comunidad. Sí, es eso justo y creo que, digo, antes de ir aún más profundo en el pacto, cómo es importante justamente priorizar nosotros, el somos, antes que el yo quiero, yo necesito, yo me siento. Es algo que vemos que cuando nace la iglesia primitiva, llamémosle así, ya predominaba. Claro. O sea, el primer impulso que tuvieron guiados por Dios fue: me deshago de todo y lo pongo al servicio de los demás, y no me importa si te conocí ayer, pero ya doy mi vida por ti, todo lo que tengo. ¿Por qué? Porque naciste a la misma familia en Cristo que yo. Entonces, ¿cómo nos ha tocado vivirlo? Creo que justo Hechos 2:42, por ahí, que habla de la dedicación a conocer a Cristo juntos, da como fruto el corazón de Cristo en nosotros, ¿no? El partimiento del pan, la dedicación a la oración, a las enseñanzas cristocéntricas, dedicar tiempo unos a otros, a convivir en las casas, a convivir no solo en la reunión, sino en semana a semana, cada día, permite que ya vivamos las arras de lo que ha de ser la vida eterna, ¿no? El juntos hacernos uno, que es lo que Cristo dijo, que nosotros seamos uno como Él es uno con el Padre. Y también es una preparación a lo que ha de venir, porque si un día nos toca pasar peligro de muerte por causa de Cristo, pues de alguna manera el poner en práctica hoy, el dar mi vida por ti, dar tu vida por mí, nos va a llevar a que si un día me veo en la situación de poner mi vida a cambio de que no sepan dónde tú estás, podamos llevarlo a la práctica porque me preparé para vivirlo, ¿no? Y ahora sí, entrando en ese pacto y en ese orden. Pero antes de que entres, nada más quería leer lo que dijiste de Hechos 2:42. Ya lo tengo por acá. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, habla de la enseñanza, es un fundamento también. En la comunión los unos con los otros, que es prácticamente hacer vida juntos. En el partimiento del pan y en las oraciones. Una importancia de la Santa Cena, o sea, recordatorio constante de Jesús, de a quién estamos esperando, pero también el hecho de simplemente sentarnos a la mesa y compartir juntos alimento, ¿no? O sea, el pan y en las oraciones. Dice el 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y dice, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Juntos? Todos los que habían creído, todos. Dice, y tenían en común todas las cosas. Aquí dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, o sea, con un mismo sentido, un mismo espíritu, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. O sea, cuando la iglesia vivía en ese diseño de familia en el que vivían el día a día juntos, entonces el resultado natural es multiplicación. O sea, que iba creciendo, o sea, a través de esas relaciones de pacto,
iba creciendo multiplicación hasta llenar la tierra, digamos, de la familia de Dios, ¿no? Amén. Ibas a entrar a un tema. Sí, Acto, bueno, ¿no? Creo. justo eso nos lleva a que el fruto de la enseñanza, de la dedicación, es el estar juntos, el dar la vida unos por otros. Y entonces, dentro de eso debe haber un diseño de familia también, ¿no? De no solamente estar juntos, no solamente pasar conviviendo cosas, sino tener un orden en el cual el fruto sea la multiplicación, como decías, en donde para ver eso necesitamos pasar distintas etapas, ¿no? No es frenar a los nuevos, ni echarle toda la carga a los más experimentados. Ni al revés. Ni al revés, sino cuál es ese orden, cuál es ese orden en las etapas, cómo se ve la multiplicación, el diseño que Dios tiene para que la tierra pueda ver su gloria a través de la iglesia, y no solo la tierra, ¿no? Sino los huestes y potestades, como dice Colosenses. ¿Cómo se ve eso en lo práctico? Y cómo podríamos animar a la gente que sepa que no hay, o no deberían de haber, solo espectadores dentro de la iglesia. ¿Cómo se ve un cuerpo vivo en donde todos tienen una responsabilidad, sin importar si llegaste ayer o hace 50 años? Pues creo que, respondiendo un poco eso, viene a mi mente cómo es que cuando Dios creó a Adán y Eva, Él fue el primer padre. Siempre hablábamos de como primer hombre y de primera mujer, pero también Dios en ese momento se hizo como el primer padre de Adán y de Eva. Entonces viene, creo que a mi mente, como mencionaba al principio, que este mundo empieza a crecer y empieza a tergiversar todo. Hay gente que no toma su lugar, y viene la primera parte de que en una familia hay un rol. Hay diferentes partes. Hay un padre, hay madres, hay hijos. Entonces, creo que lo primero es entender que cuando tú vienes de esta parte a esta familia nueva en Cristo, tú eres parte de ahí, tienes algo que dar, tienes una parte. Quizás seas en ese momento un bebé, quizás seas ya, vayas creciendo, eres un adolescente, ya luego eres un padre otra vez, ¿no? Y tienes más hijos, no sé. Entonces creo que lo primero es como un padre. Y hablando de padre, viene a mí como lo que se ha dado hoy es que el hombre, o el padre en este caso, que tiene que ver, ya no ha tomado el lugar. Es decir, creo que algo que siempre he meditado cuando Adán pecó es que él huyó de su responsabilidad. Entonces creo que hoy en día algo que viene a tomar lugar el enemigo, el diablo, es que viene a querer que el hombre ya no tome su lugar, ya no tome su responsabilidad, ya huya de trabajar. Entonces creo que viene primera parte como que un padre, creo que algo que Dios quiere restaurar en el liderazgo y como padres, porque tiene mucho que ver un líder con un padre. Al final el padre es la cabeza. Entonces creo que tiene que ver todo con que el hombre, el padre, tome su lugar. ¿Y cuál es este lugar? Creo que tú que ahora eres padre, recién es padre, creo que podrías tomar un muy buen ejemplo de cómo ha sido tu vida antes y después de ser padre, y qué significa esto, cómo va esto a tu vida. Pues digo, muy nuevecito, o sea, que soy papá. Tengo un bebé de... Huele a nuevo. A nuevo el bebecito. Tengo un bebé de 8 meses. Acaba de cumplir ahora hace unos días. Entonces, te puedo decir que sí, Dios ha moldeado como mucha mi manera de verlo, incluso a él, o sea, como mi papá, pero también empezar a entenderlo, ¿no? Lo paciente que es, tardo para la ira, el amor, o sea, aunque no hagas nada, o sea, como para recibir ese amor, pero siento que algo tan necesario y que ha hecho tanta falta, o sea, ahorita en el cuerpo de Cristo, cuando dices que no hay esa responsabilidad o quien quiera tomarlo, es justo paternidad. O sea, y paternidad, pues es el tomar a alguien, el enseñarle de una manera cercana, ¿no? O sea, es que el papá no le enseña desde lejos, ¿no? O tampoco ve al hijo hacia abajo, como, yo soy mejor que tú porque yo soy tu papá. Es como, no, o sea, están en el mismo plano y en el diario, o sea, haciendo vida juntos, es que un hijo puede aprender del ejemplo de su papá. Sabe lo que su papá está haciendo, entonces lo imita y lo replica, ¿no? Y es lo mismo, o sea, es responsabilidad. Si estamos dando seguimiento a la vida de cualquier persona, conocer sus nombres, conocer sus vidas, saber cómo ha sido también su caminar con Cristo, afirmarlos, o sea, ayudarlos e impulsarlos también a crecer espiritualmente y a usar los dones que Dios le ha dado, ¿no? Como hablábamos ahorita, o sea, ha pasado mucho, o sea, que
que están llenas a veces los asientos o las iglesias de espectadores. O sea, a lo mejor alguien que se sienta, escucha, termina, se para y se regresa a su casa. O vemos también como que la participación, digamos, dentro del cuerpo o el cumplir con nuestro rol como discípulos también dentro del cuerpo, como parte de una familia, es tal vez participar dentro a lo mejor de alguna actividad, tal vez incluso en, no sé, en alguna reunión, por ejemplo, pero es como si dijéramos que un hijo es hijo porque ordena la casa, ¿no? Pero no es que un hijo sea un hijo porque ordena la casa o tiene la responsabilidad de limpiar su cuarto, tal vez, sino por la identidad que tiene como hijo, ¿no? Entonces siento que ha pasado mucho también como esta parte en la que es importante aclarar también como que sí, cuál es el rol que cada uno tiene para jugar dentro del cuerpo de Cristo, que va más allá de que, o sea, es una parte, es que funcione una reunión de domingo o una reunión entre semana, a lo mejor participar en algún área de ministerio dentro de la iglesia, pero saber que no lo es todo, o sea, sino también la importancia de crecer hacia afuera, de hacer discípulos, ¿no? Y de vivir participando activamente, sabiendo que cada miembro de la iglesia no solo va a recibir, sino también tiene algo que aportar o que dar. Amén. Amén. Y en ese mismo orden, cuando leemos ahorita, iba a 1 Pedro 5, ¿cómo se ve esa autoridad en lo práctico, ¿no? Y queremos animar a que independientemente en la manera que hoy se vean las reuniones de tu iglesia, sea en casa, sea en un edificio, sea en un parque, que podamos ser conscientes a la hora de llegar a la reunión de que se está reuniendo la familia de Dios y necesitamos estar atentos a cuál es el corazón de Dios para la reunión de su familia, ¿no? Digamos que cuando es el cumpleaños del papá o del abuelo, ¿no? Se reúnen los tíos, se reúnen los hijos, los sobrinos, y se hace o debería de hacerse lo que quiere el abuelo, ¿no? Lo que a él le gusta, lo que a él le agrada, lo que él desea que se comparta, que se coma. Y muchas veces en una familia, al menos aquí en México, yo he visto que una familia disfuncional, llamémosle, o en una familia desordenada, a veces se hace la reunión por el cumpleaños del abuelo o algo así, y los que deciden son los hijos, ¿no? Los que organizan todos son los hijos y ellos le dicen al abuelo qué se va a comer. Y el abuelo pues está en su cumpleaños, pero no está haciendo lo que más le gustaría. A lo mejor disfruta ver a sus hijos reunidos, pero el platillo no es el que a él le gusta, claro. La bebida no es la que a él le gusta, el horario no es la que él decide. Entonces, como en una iglesia, a veces lo último que nos interesa es cuál es el deseo de Dios para la reunión de sus hijos, de los santos. Entonces, que cuando llegues a la reunión tengas ese corazón, si eres líder y nos estás viendo, de poner en prioridad los deseos de Dios por encima de los tuyos, por encima de cómo a ti te gusta que se vea, sino de cómo es que Dios desea que su familia disfrute tenerlo a Él. Y vemos 1 Pedro 5, 2 que dice, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por Él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos dentro del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Pero también habla a los jóvenes y dice, asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y platicábamos cómo si en ese diseño de iglesia, de un lado está el líder, los ancianos, los pastores, y de otro lado está el rebaño, entonces no estamos viendo cumplida esta orden que se nos da en Pedro, ¿no? Sino debes segmentación, ¿no? Claro, ¿no? Como los líderes, los pastores, pero el rebaño, no.
Deben de estar en medio, rodeados de la manada, rodeados de las ovejas, rodeados del rebaño, siendo ejemplos. Y también del lado de las ovejas, ¿no? Si están haciendo lo que quieran, entonces tampoco son ovejas, sino Claro. pueden llegar a ser cabras, que hacen lo que quieren y buscar individualismo. Y vemos que ese orden es autoridad es igual a orden, orden es igual a someterse unos a otros, estar rodeados unos de otros, dar honra unos a otros, pero llevar la carga unos de otros que es necesario cumplir, ¿no? Y creo que mencionaste un poquito la parte de hijos, ¿no? En Pedro. Y creo que cuando vienes a la familia, pues también eres hijo y justo cuando eres nuevo ahora sí que en la familia, pues tú como bebé, como niño, tú vas creciendo y tú no pones sus reglas. Tú no dices a tu papá, ay papá, no, ¿sabes qué? Se come a tal hora. No, o sea, sino las personas, primero los papás, las personas que están ahí y luego los hijos mayores, te van enseñando cómo se va haciendo esto. Entonces creo que como hijos, justamente tenemos que aprender de las personas, de nuestros padres y de nuestros hermanos mayores, iguales que en la iglesia. Es decir, tú como alguien que viene a la familia no puedes depender solo. Es decir, un bebé no se va a salir y ya. No, sino un bebé tiene que crecer en la familia y las personas que están alrededor lo van a ir creciendo conforme a la familia, conforme le agrada al padre. Que no, creo que tiene todo que ver con que él no toque la puerta por fuera, sino que él esté adentro, que el padre esté adentro y él pueda hacer todo ello. Entonces creo que esto como hijo nos corresponde y ya más adelante podríamos hablar mucho más como de cada rol, de cada detalle, pero justo creo que como hijos, no importa tu edad, sino puedas honrar cada parte, puedas honrar a tus hermanos mayores, puedas escucharlos, también tus consejos, en motivo de consejos hay sabiduría, pero también tus padres. Y como hijo también toma este lugar de no quitar ya todo, sino tú también tomar el lugar, ¿no? Responsabilizarte y honrar. Y otro también, dijiste como hijo, escuchar a tus papás. Y es súper bueno, pero también papás, escuchar a los hijos. O sea, siento que también la contraparte, o sea, igual es igual de importante y saber. Me acuerdo un ejemplo que nos dijo Sam hace tiempo, antes de regresar en este último viaje, dijo, no importa si llega un chavito de 17 años que acaba de nacer de nuevo, o sea, a decirles algo, tómenlo con humildad y escúchenlo, porque puede ser Dios trayéndoles una palabra también a través de él. Y fue como de, ok, es verdad, o sea, no podemos cegarnos a tener como la verdad absoluta y no recibir, o sea, de cualquier otra persona que es parte también del cuerpo, ¿no? 100% bíblico, ¿no? Con Samuel y Elí. Amén. Sí, literal. Y también dentro de esta misma esencia de familia, para ir cerrando también como un poco la idea, es la importancia de la vida en unidad, ¿no? O sea, y primero lo hablamos mucho también con la iglesia local. Dentro de o sea, es muy común que pueda haber segmentaciones de grupitos, ¿no? O sea, ya sea por edades, porque son con los que mejor me llevo, porque estos son los jóvenes, estos son los de niños, estos son los adolescentes, cualquier cosa, ¿no? O sea, que podamos tener segmentaciones, o yo no puedo hablar entonces con una persona de 50 años porque tengo 20. Claro. Y lo que Dios nos ha puesto mucho a cultivar dentro de la iglesia también ha sido como eso de, hey, los de 20 también hablen con los de 50 y los unos van a aprender también de los otros y podemos ser de bendición también. Entonces buscamos sentimos de Dios, el que no existe esa segmentación dentro del cuerpo de Cristo. Cuando vemos que lo está viendo, empezamos a empujar a las personas y también a ser ejemplo. Sí. Y otra, o sea, igual la vida en unidad, pero también con el resto del cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, de que no, a veces vivimos como familias disfuncionales, que era lo que estábamos hablando hace ratito, como familias disfuncionales, donde el hijo está encerrado en su cuarto, el papá anda todo el día afuera, la mamá está haciendo sus cosas con sus amigas, pero no tienen comunión o una vida juntos. Y pasa lo mismo en el cuerpo, que es como, no, es que yo soy de esta denominación, o yo no me junto con los de acá, y empieza a haber una segmentación, porque tú estás mal y yo estoy bien. Y cuando empezamos a absorber también como esa postura, empieza a causar mucha división dentro del cuerpo, y más que ser una familia unida, empieza a ser como una familia disfuncional, ¿no? Sí, se nos agota el tiempo. Quisiéramos charlar mucho más sobre el tema. Quisiera cerrar con una reflexión de que no queremos iglesias o casas llenas de gente, sino llenas de Cristo. Amén. Y eso solo se va a ver en el orden
correcto de Dios, en el orden justamente de priorizar el convivir, de priorizar el intimar, el priorizar la comunión de los santos, lo cual me lleva a cerrar diciendo el fruto de que Cristo estaba fuera de la iglesia de la Odisea era que decían, ya logramos lo que queríamos, ya tenemos todo lo que necesitamos, ya nos enriquecimos. Entonces, una familia no está enfocada en cómo se ve, sino en qué cosas pasan dentro. Una familia Claro. en orden. Claro. Y eso vemos en la Biblia, ¿no? La Biblia en las cartas a las iglesias no estaba enfocada en cómo verse, ¿no? No estaba enfocada en lo estético o en esas cosas, sino en qué es lo que debe pasar dentro de la casa, dentro de la familia de Dios. Entonces el ánimo es que hoy oremos al Señor que nos traiga la misma convicción y la misma sensación que hay en su corazón Amén. por enfocarnos como iglesia y como congregación en qué está pasando dentro y cómo vivimos a Cristo dentro, más de cómo se está viendo fuera. Amén. Porque no se van a ganar almas eternas por cómo se ve desde afuera. Claro. Quizás solo se van a ganar momentos bonitos, Claro. pero las almas hacia la eternidad se van a ganar en el fruto de Cristo interno. Así que les invitamos a poder seguirnos en las redes sociales, a poder escribir sus comentarios, a poder sugerir inclusive temas a charlar y que vivamos a Cristo en las congregaciones. Si quieren agregar algo para cerrar. Nada, solo que estén ahí. Y en verdad les invito a que lo sigan, que lo compartan con personas y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Chao.